pasa cuando nosotros empleamos instrumentos? Porque una cosa es dibujar con lápiz a mano alzada, sin utilizar una regla, sin utilizar una plantilla, sin utilizar una escuadra, y comenzar a utilizar instrumentos. Cuando nosotros trazamos líneas empleando instrumentos, es importante seguir recomendaciones de dibujo, porque eso no es a la brava. Al igual que rotulado, al igual que trazar con un lápiz, requiere que usted siga como que unos pasos para poder completar su dibujo que se haga de la mejor manera. O sea, una buena práctica le garantiza un buen resultado. Pero sí es cierto que de golpe van a tener que hacer muchas buenas prácticas para tener muchos resultados buenos. Cuando nosotros empleamos la regla T, cuando empleamos la escuadra, cuando empleamos el cartabón, nosotros debemos trabajar en una postura correcta, en un espacio cómodo, debemos estar sentados en una silla lo más recta posible, debemos tener la mesa lo más cómodo posible para que cuando hagamos esta práctica de tirar nuestra línea con el lápiz o con el instrumento, no haya nada en el camino que pueda chocar o que pueda entorpecer nuestro dibujo. Cuando utilizamos la escuadra o cuando utilizamos la regla o cuando utilizamos la regla T, siempre tomar en cuenta de que si este es el instrumento, ojo, este es el canto del instrumento o el borde del instrumento, uno siempre utiliza el instrumento poniéndolo por debajo, es decir, si yo voy a dibujar una línea, yo tengo el instrumento y entonces la línea va a pasar arriba. ¿Qué pasa? Hay gente que agarra el instrumento y lo pone así, al revés, y dibuja la línea abajo. Eso está mal. Se tiene que trabajar por los cantos superiores. Cantos superiores se refiere a que lo voy a hacer tanto por arriba, como que si tengo una línea vertical, lo voy a hacer por el canto de la izquierda. O sea, yo siempre voy a trabajar por encima o por la izquierda, pero nunca voy a trabajar al revés ni por la derecha. La punta del lápiz y la plumilla siempre deben acompañar el canto de la regla y mientras se desliza debe haber muy poca separación entre la punta y el canto. Y esto es importante. Yo tengo la regla en esta posición, yo necesito que mi lápiz se encuentre siempre cerca del canto. No que yo voy a comenzar a hacer esto, porque hay gente que al principio no lo maneja bien y comienza a dibujar líneas que son como que van como en diagonal con relación al canto. No, su lápiz tiene que estar completamente paralelo al canto. Cuando trabaja con plumillas, hay un pequeño detalle. Y para esto vamos a recordar un dibujo que hicimos hace la última vez que nosotros nos vimos, que es en donde si yo tengo una plumilla y yo tengo un canto, yo tengo un borde de una regla, este borde de la regla, en el caso de las plumillas, debe tener alguna separación contra el papel. ¿Para qué? Para que la tinta no me chorree por debajo de la escuadra, del cartabón o de la plantilla. Por esa razón nosotros no utilizamos las reglas para trazar líneas, sino que nosotros utilizamos las reglas para medir. Todo nosotros lo trazamos con la escuadra, con la plantilla de dibujo o con el cartabón. ¿Por qué? Porque aquí debe haber un espacio entre la escuadra o el instrumento que hace el dibujo y el papel. También eso garantiza que la tinta o el grafito no se vaya a meter por debajo del escuadra y me va a dañar o me vaya a ensuciar esta superficie o esta superficie del papel. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso porque hay que dibujar a un ritmo constante, manteniendo una presión uniforme, de tal manera que se evite que la línea no se vaya debilitando o se vaya haciendo más delgadita a lo largo de su longitud. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver la pantalla, en donde vamos a ver cuáles son las recomendaciones del dibujo con la escuadra o con el cartabón. Cuando nosotros vamos a delinear o vamos a hacer líneas empleando escuadra, cartabón o cualquiera de los instrumentos de delineado, nosotros tenemos que asegurarnos, uno, que ese canto o que esos bordes estén siempre limpios y por eso se les recomienda que siempre estén limpiando la escuadra. 1, 2, ya se les había dicho también que ustedes tienen que asegurarse de que
siempre trabajen ya sea por el lado izquierdo o por el lado superior del borde de la escuadra o del cartabón. Dependiendo de la ubicación de la escuadra, en el caso de la escuadra, ojo, ustedes pueden obtener muchos ángulos, es decir, líneas con ángulos. Y es que ustedes vieron en su lista de instrumentos que se pedían escuadra, se pedía cartabón, se pedía calímetro, regla, pero nunca se les pidió un transportador. Y es que los ángulos nosotros todos los podemos obtener utilizando las escuadras y los ángulos de las escuadras y los cartabones como referencia. Si se dan cuenta, en el caso de la escuadra, ustedes pueden obtener o acceder a ángulos de 45 grados, ángulos de 90 grados, 45, 45, 90 grados, e incluso si ponen la escuadra en sentido contrario, pues pueden lograr tener 135 grados. Eso en el caso de la escuadra. Hasta aquí, ¿todo el mundo claro? Bien. En el caso del cartabón, el cartabón sí demanda un poquitito más de ángulos, el cartabón tiene una relación o emplea una relación de ángulos en donde encontramos ángulos de 30, ángulos de 60 y ángulos de 90 grados en el mismo elemento. Quiere decir que dependiendo de la posición como nosotros coloquemos el cartabón, yo puedo tener mis ángulos de 30, mis ángulos de 60, mis ángulos de 90. También puedo tener ángulos de 120 si coloco el cartabón al revés. Pero también me permite tener otros ángulos, como el ángulo de 150, si yo lo viro en la otra posición. Un momentito para... Si yo lo viro en la otra posición, entonces teniendo 30 como referencia, yo puedo tener entonces ángulos de 150 grados. Todo va en función de cómo yo oriento mi cartabón sobre la regla T o sobre otra escuadra. Ahora viene una explicación que es importante, muy importante, y es cómo yo desplazo las escuadras y cuál es el ejercicio a la hora de desplazar las escuadras. Recuerden que para trabajar con las escuadras ustedes necesitan hacer un desplazamiento. Ese desplazamiento normalmente se da utilizando su regla T. Para poder desplazar la escuadra, que es el primer caso, yo lo que hago es que fijo mi regla T al borde de la mesa y monto mi escuadra, y a medida que yo voy necesitando un espaciamiento, es decir, si yo necesito 0.5 de espaciamiento, pues yo dibujo un eje que tiene 0.5, 0.5, 0.5, lo que yo hago es que mantengo fija mi regla T y con la mano voy desplazando la escuadra hacia la derecha. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, profesora. Bien. En el caso de yo no tener regla T, porque obviamente no todos tenemos la mesa grande de dibujo, yo lo que hago es que yo dibujo una línea guía que normalmente va a estar en la hoja o normalmente es el marco de la hoja, y yo coloco el cartabón invertido, es decir, el lado más largo del cartabón hacia abajo, alineado con esa línea recta, que vuelvo y les repito, puede ser el marco de la hoja, puede ser alguna línea que está en la hoja. Entonces, ¿yo qué hago? Yo monto sobre el cartabón, monto entonces la escuadra, y lo que yo hago es que yo marco mi eje de, yo necesito líneas a punto 5, bueno, yo marco mi eje de punto 5, y lo que yo hago es que con una mano fijo mi escuadra, o sea, si yo pongo mi manito aquí y fijo mi escuadra, digo mi cartabón abajo, y con la otra mano, entonces yo voy desplazando mi escuadra hacia la derecha, permitiéndome entonces dibujar libremente hacia izquierda o hacia la derecha con la escuadra en la parte superior. ¿Se ve? Entonces, eso es un ejercicio que nosotros vamos a tener que repetir, así que no se estresen. Pero
Así funciona el desplazamiento de las escuadras. En el caso del cartabón, el cartabón igual, yo coloco en ese caso entonces, yo voy a colocar, cuando utilizo el cartabón, mi escuadra en la parte de abajo, pongo mi mano acá abajo presionando la escuadra y luego con la otra mano entonces yo voy a ir desplazando mi cartabón en la dirección de desplazamiento que es hacia la derecha. Esto me permitirá que yo vaya moviendo o desplazando mi escuadra o digo mi cartabón sobre la escuadra, siempre teniendo alguna línea como guía o como eje. Esta línea que puede ser, esto puede ser el marco de la hoja, que se supone que el marco de la hoja está completamente paralelo al borde de la hoja, puede ser alguna línea que ustedes dibujaron en la hoja, o verificar pues que tengan algún ángulo recto a donde ustedes pueden alinearse. El asunto aquí es que siempre un instrumento va a descansar sobre el otro y se va a poder deslizar sobre el otro. ¿Se entendió? Eso es un ejercicio y es un ejercicio que toma tiempo, no es un ejercicio que va a pasar de hoy para mañana y que ustedes van a aprender rápidamente a hacerlo. Eso, decirles que deslizar las escuadras es rapidito, eso es mentira. Eso hay que practicarlo. Para hacerlo un poquito visual, aquí les voy a mostrar. Vamos a decir que esta fuera voy a dibujar una línea, yo tengo acá abajo mi escuadra y aquí arriba yo tengo mi cartabón y yo voy a trabajar con unas líneas en ángulo de 60. ¿Y qué yo hago? Como este se mantiene fijo porque lo agarro con la mano, el que está arriba entonces yo sencillamente lo voy desplazando hacia la derecha, siempre asegurándome que el de abajo pues tenga la mano y se mantenga sumamente fijo. ¿Esto qué va a hacer? Que mi cartabón, en este caso, se deslice libremente sobre mi escuadra y como mi escuadra se supone que tiene los cantos rectecitos, las líneas siempre me van a salir paralelas. Esto es un ejercicio, es decir, esto no me va a salir de allá para allá, eso hay que ejercitarlo. Ejercitarlo supone que tenemos que asegurar la escuadra. Debo porque no fue mal en geometría. Asegurar la escuadra, asegurar el cartabón. Esta es la razón por la cual cuando ustedes se les piden escuadras y cartabones, no se les permite trabajar con el desjuego de geometría y tienen que trabajar con escuadras y cartabones grandes, porque si yo voy a dejar uno fijo y tengo que ir desplazando el otro, este canto tiene que ser, o tiene que ser lo suficientemente grande como para poder permitir dibujar una línea tan grande como una diagonal en el papel. Si son pequeños, obviamente me van a limitar y yo voy a tener que estar empalmando líneas. Que en dibujo empalmar líneas nunca se ve bien. Así que esa es la razón por la cual nosotros empleamos escuadras de dibujo, escuadras acrílicas y no escuadras con dimensiones. Hasta aquí, ¿alguna duda? Esa lámina cero que ustedes van a hacer es una lámina que es formativa, es decir, no tiene nota. Ustedes la van a entregar, yo se las voy a calificar, yo les voy a decir cuáles son sus errores. ¿Para qué? Para que cuando ustedes entreguen la lámina 1 no cometan los mismos errores. Sus errores normalmente, las primeras láminas son de presentación más de contenido. Entonces, para evitar llegar a la lámina 1 y comenzar a salir mal en la lámina 1, la lámina 0 se califica. Hay personas que se les manda hacer la lámina 0 otra vez hasta que la lámina les salga bien. Hay personas que a la primera, con una observación o dos observaciones, lo resuelven. Pero si usted le mandan a hacer la lámina 1, 2 veces, 3 veces, es porque realmente hay algún problema o alguna deficiencia. Que obviamente yo siempre en clase les digo que cuál es el problema, pero hay gente que le da pereza y no quiere leer. Se les manda a repetir porque hay alguna deficiencia. Y es alguna deficiencia que requiere que usted la controle y la corrija antes de que comience a hacer la lámina 1. Esto es para evitar que lleguemos a la lámina 1 y ya usted pierda alrededor de 15 a 20 puntos solamente por presentación, configuración del archivo en PDF y escaneo. Entonces, desde la lámina 0 yo los estoy ayudando a ustedes a ver cómo hacemos que esas láminas nos queden bien y que saquemos buena nota.
Les recuerdo que la sesión del día viernes es una sesión que está enfocada a la parte de vídeo digital, que yo les subí a Classroom, y si no se las he subido todavía, estoy por subírsela, lo que son las especificaciones para la computadora que necesitarían para trabajar la asignatura, y también les subí el módulo digital, es decir, todos los temas que vamos a ver en el primer módulo de dibujo digital. Esos módulos digitales se desarrollan a través de videotutoriales de YouTube que yo necesito que ustedes vean previamente a la clase. Es decir, usted no va a llegar a la clase a ver lo que les voy a explicar, no. Usted tuvo que haber visto esos videos y posiblemente va a tener que volver a repetir esos videos 2 y 3 veces porque los vamos a ver en varias sesiones. Entonces, se le manda el material digital para que podamos vernos entonces en la sesión del día viernes. Bien, estén pendientes a los contenidos que se les mandan de la parte manual y estén pendientes a las asignaciones que se les van a mandar. Ya ustedes van a saber cómo manejar la lámina 0 y eventualmente pues tendrán que hacer la lámina 1, que es una lámina de rotulado. Entonces, al ustedes entregar su lámina 0 en el tiempo que es, están garantizando que pueden salir bien en la lámina 1. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Profe, en la lámina 0 solamente hay que dibujar las partes, como las líneas esas que guían donde están las medidas, eso no hay que hacerlo, ¿no? Nada más el cuadro. El marco, las líneas guías del texto y el texto. Ok. Las dimensiones son exclusivamente para referencia, es para que usted sepa que los marcos miden 1 centímetro, o 1,5 centímetros el marco de la izquierda, o que el pie de la hoja, que es la parte donde van los datos, es decir, donde va el nombre, donde va el grupo, eso se llama pie de la hoja, que el pie de la hoja lleva cierto contenido. Cada vez que a usted se le manda a hacer una lámina, yo siempre le indico a usted el nombre de la lámina, que es el que pone en el campo nombre, y el número de la lámina. No esté inventando nombres. Siempre aparece en Classroom. ¿Ok? Cualquier duda, recuerden que tienen todos los días de 2:30 a 6 de la tarde para preguntar, aclarar dudas. No espere que se entregó la lámina para decirme que yo no sabía. No, pregunta. Si no está claro, pregunta. ¿Ok? Nos vemos entonces en la próxima clase.